Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Holiday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Holiday. Holiday, bring it on. ¿Sabías que una mujer marginada y olvidada cambió el curso de la historia bíblica, asegurando el linaje que llevaría al mismísimo rey David y, eventualmente, al Salvador del mundo? Su nombre es Tamar, y su historia está llena de secretos oscuros, engaños audaces y una valentía que desafiaba todas las normas de su época. Pero lo más impactante no es lo que hizo, sino cómo Dios usó sus acciones para cumplir su propósito eterno. Prepárate para descubrir cómo Tamar, en medio de traiciones, injusticias y un drama familiar que parece salido de un libro épico, se convirtió en una pieza clave en la genealogía de Cristo. Lo que estás a punto de escuchar no solo te sorprenderá, sino que también te mostrará cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más complicadas para traer redención y esperanza. ¿Qué llevó a esta mujer a tomar decisiones tan arriesgadas? ¿Y cómo su historia impacta tu vida hoy? Acompáñanos mientras desvelamos los secretos oscuros de Tamar y su papel en el plan redentor de Dios. Para entender la historia de Tamar, es crucial situarla en el contexto de la sociedad patriarcal en la que vivió. En el mundo del Antiguo Oriente, las mujeres tenían un rol secundario y eran consideradas propiedad de los hombres, ya fueran sus padres, esposos o hijos. Las decisiones sobre sus vidas estaban prácticamente fuera de su control, siendo determinadas por las normas culturales y religiosas de la época. En este entorno, el valor de una mujer se medía principalmente por su capacidad de asegurar la continuidad del linaje familiar, lo que hacía del matrimonio y la maternidad sus principales funciones. Este contexto explica por qué Tamar, al no tener descendencia con su primer esposo, enfrentó una situación de extrema vulnerabilidad. La pérdida de un esposo sin hijos no solo implicaba el duelo, sino también un futuro incierto marcado por la marginación y la pobreza. El relato de Tamar, registrado en Génesis 38, nos muestra cómo, incluso dentro de este sistema opresivo, una mujer marginada pudo encontrar maneras ingeniosas y valientes de reclamar su lugar en la familia y en la narrativa divina. Su historia es un testimonio de cómo las mujeres, aunque limitadas por las normas de su tiempo, jugaron roles cruciales en el desarrollo del plan redentor de Dios. Una de las prácticas culturales fundamentales que influye directamente en la historia de Tamar es el levirato. Este mandato, detallado más adelante en Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10, establecía que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para garantizar la continuidad del linaje familiar. Aunque el relato de Tamar ocurre antes de que esta ley fuera formalmente codificada, su existencia demuestra que estas costumbres ya estaban en vigor en los tiempos de los patriarcas. El levirato no solo era un deber familiar, sino también un acto de justicia social. Permitía que las viudas, que de otro modo quedaban desamparadas, tuvieran un lugar en la familia y acceso a los recursos necesarios para sobrevivir. Sin embargo, como muestra la historia de Tamar, este sistema no estaba exento de abusos. Onán, el segundo esposo de Tamar según la ley del levirato, se negó a cumplir su responsabilidad de engendrar hijos en nombre de su hermano. Al hacerlo, desobedeció tanto las normas sociales como los designios de Dios. Este acto egoísta no solo tuvo consecuencias para Onán,
sino que también complicó la posición de Tamar dentro de la familia, llevándola a un punto de desesperación. Tamar fue integrada en una familia que, aunque prominente, estaba marcada por el pecado y la rebeldía. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, había tomado decisiones cuestionables que influyeron profundamente en los eventos que rodearon la vida de Tamar. En Génesis 37, vemos a Judá sugiriendo que su hermano José fuera vendido como esclavo, una acción que refleja su carácter en ese momento de su vida. Posteriormente, Judá se separa de su familia y se casa con una mujer cananea, lo que ya era una transgresión cultural y religiosa significativa. De este matrimonio nacen 3 hijos, Onán y Selá, quienes también estuvieron marcados por la desobediencia y el pecado. El relato de Tamar comienza con su matrimonio con el primogénito de Judá, quien fue desagradable a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Este evento marca el inicio de una serie de conflictos y desafíos que Tamar enfrentaría dentro de la familia de Judá, una familia que, a pesar de sus fallas, sería usada por Dios para cumplir su propósito redentor. La familia de Judá representa una mezcla de fallas humanas y redención divina. A través de los eventos oscuros de esta narrativa, Dios demuestra cómo puede tomar las decisiones humanas más cuestionables y utilizarlas para su gloria y la continuidad de su plan eterno. Tamar fue entregada en matrimonio a el hijo mayor de Judá. Aunque las Escrituras no detallan extensamente la naturaleza de su relación, el Génesis nos da un vistazo a la conducta de pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. El texto no especifica qué hizo para provocar el juicio de Dios, pero su muerte abrupta sugiere una maldad significativa. Este evento dejó a Tamar en una posición de vulnerabilidad, ya que en la sociedad patriarcal de la época, una mujer sin hijos y sin la protección de un esposo enfrentaba la posibilidad de la marginación y la pobreza. La muerte de marcó el primer obstáculo importante en la vida de Tamar, pero también dio inicio a una serie de eventos que la llevarían a tomar decisiones audaces y transformadoras. Es importante destacar que, aunque el pecado de tuvo graves consecuencias, Tamar no fue responsable de su destino. Su carácter permaneció intacto, lo que hace más notable su valentía y determinación en los eventos posteriores. Tras la muerte de Onán, el segundo hijo de Judá, debía cumplir con la ley del levirato casándose con Tamar. Este deber no era solo un mandato cultural, sino también una responsabilidad espiritual, garantizar la continuidad del linaje de su hermano fallecido. Sin embargo, Onán desobedeció deliberadamente este mandato. El texto relata que Onán, aunque se unía físicamente con Tamar, derramaba en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Este acto, que reflejaba tanto egoísmo como desobediencia a las leyes de Dios, resultó en su muerte. Onán quería disfrutar de los beneficios de la relación con Tamar sin asumir la responsabilidad de darle descendencia. Su pecado no solo deshonró a su familia, sino que también agravó la posición de Tamar, dejándola nuevamente desprotegida y sin esperanza de cumplir su rol como madre en la línea de Judá. La muerte de Onán fue otro golpe devastador para Tamar, pero también expuso un patrón de injusticia en la familia de Judá. En lugar de recibir el apoyo y la protección que merecía como viuda, Tamar enfrentó rechazo e incertidumbre. Tras la muerte de sus 2 hijos mayores, Judá se enfrentó a una decisión difícil. Según la costumbre del levirato, Selá, su hijo menor, debía casarse con Tamar cuando alcanzara la edad adecuada. Sin embargo, Judá,
temeroso de perder a su único hijo sobreviviente, incumplió esta promesa. Judá le dijo a Tamar: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que Selá, mi hijo, sea mayor». Esta promesa vacía era, en realidad, un intento de alejarse de la responsabilidad que tenía hacia Tamar. Judá culpaba implícitamente a Tamar por las muertes de y Onán, ignorando que ambos habían sido juzgados por su propia maldad. La posición de Tamar era ahora extremadamente precaria. Como viuda sin hijos, dependía completamente de la familia de su esposo para su sustento y protección. Sin embargo, al ser enviada de regreso a la casa de su padre, fue efectivamente marginada y despojada de su lugar legítimo en la familia de Judá. Este rechazo no solo reflejó la injusticia de Judá hacia Tamar, sino también la desobediencia de Judá a las leyes y costumbres que regían la vida de su comunidad. Tamar quedó atrapada en un limbo social y familiar, sin opciones claras para avanzar. Sin embargo, esta situación no la detuvo. En lugar de resignarse a su destino, Tamar comenzó a trazar un plan audaz que cambiaría el rumbo de su vida y la historia de la genealogía de Cristo. El momento decisivo en la vida de Tamar llegó cuando decidió tomar medidas drásticas para corregir la injusticia que había sufrido. Después de la muerte de sus dos esposos, y Onán, y del incumplimiento de Judá de casar a su hijo menor, Selá, con ella, Tamar se encontró en una situación desesperada. Al vivir en un sistema donde el valor y la seguridad de una mujer dependían de su lugar en una familia y de su descendencia, Tamar se vio obligada a actuar para garantizar su futuro y preservar su linaje dentro de la familia de Judá. El Génesis narra cómo Tamar, al enterarse de que Judá iba a Timnat para esquilar sus ovejas, ideó un plan audaz. Cubriéndose con un velo, que era una señal distintiva de las prostitutas de culto de la época, se sentó en un lugar estratégico donde sabía que Judá pasaría. Su objetivo no era la venganza, sino la justicia. En este contexto, Tamar no buscaba simplemente protegerse, sino también reivindicar su derecho legítimo dentro de la familia de Judá, asegurando la continuidad del linaje prometido. Este acto de Tamar no debe ser malinterpretado como un intento inmoral, sino como un acto de desesperación en respuesta a la negligencia de Judá. La falta de protección de Judá hacia Tamar la obligó a tomar una iniciativa poco convencional, pero legal y culturalmente justificada, aunque socialmente controvertida. El encuentro entre Tamar y Judá fue más que un simple incidente. Judá, al no reconocer a Tamar debido a su disfraz, le ofreció un cabrito como pago por sus servicios. Tamar, en un acto de astucia, solicitó garantías hasta que el cabrito pudiera ser entregado. Judá accedió y le dio 3 objetos personales: su sello, su cordón y su bastón. Cada uno de estos objetos tenía un profundo significado en la cultura de la época. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 app for details.
El sello era un cilindro tallado que servía como firma personal en documentos importantes, simbolizando la identidad única de Judá. El cordón mantenía el sello asegurado al cuerpo de su dueño y también era un objeto personal que representaba su integridad. Finalmente, el bastón era un símbolo de autoridad y liderazgo, una extensión de su estatus dentro de la comunidad. Al exigir estos objetos, Tamar garantizó que tendría pruebas irrefutables de su interacción con Judá. Este intercambio no solo refleja la inteligencia y previsión de Tamar, sino también su comprensión de la importancia de las evidencias en un contexto donde su palabra como mujer habría sido fácilmente desestimada. En un mundo donde las estructuras patriarcales dejaban a las mujeres en desventaja, Tamar se aseguró de que su posición estuviera protegida con pruebas tangibles que expondrían la verdad en el momento adecuado. Además, este episodio subraya el tema bíblico de cómo los objetos simbólicos a menudo desempeñan un papel crucial en las narrativas redentoras. Los tres objetos no solo eran símbolos del estatus y autoridad de Judá, sino que también se convertirían en la clave para revelar su error y corregir la injusticia hacia Tamar. El plan de Tamar no estuvo exento de riesgos. Al disfrazarse de prostituta y confrontar indirectamente a Judá, Tamar desafió las normas sociales y se puso en grave peligro. En la cultura de la época, las mujeres que participaban en actos considerados inmorales enfrentaban consecuencias severas, incluida la ejecución pública. Tamar sabía que su plan podía fallar y exponerla a una humillación devastadora e incluso a la muerte, pero aún así decidió seguir adelante. Lo que hace que la valentía de Tamar sea aún más notable es su motivación. Tamar no actuó por motivos egoístas o destructivos, su objetivo era asegurar su lugar en la familia de Judá y cumplir con la responsabilidad cultural y espiritual de dar descendencia al linaje de su esposo fallecido. Su determinación de enfrentar el riesgo para corregir la injusticia y preservar su futuro refleja una fuerza de carácter que la distingue como una figura central en la narrativa bíblica. Este acto audaz también destaca un tema recurrente en las Escrituras: la acción humana en medio de circunstancias aparentemente imposibles puede ser utilizada por Dios para cumplir sus propósitos. Tamar, una mujer marginada y desprotegida, se convirtió en un agente de cambio en la historia de la redención, demostrando que el coraje y la fe pueden superar incluso las barreras más formidables. La historia de Tamar en este punto no es solo una narración de eventos extraordinarios, sino también un testimonio del papel activo que los individuos pueden desempeñar en el cumplimiento del plan de Dios. Tamar, a través de su ingenio, astucia y valentía, tomó el control de su destino en una situación que parecía desesperada. Aunque sus acciones pueden parecer controvertidas a los ojos modernos, el contexto histórico y cultural muestra que Tamar estaba actuando dentro de los límites de su derecho para corregir una injusticia flagrante. El tiempo pasó después del encuentro entre Tamar y Judá, y finalmente, la noticia de que Tamar estaba embarazada llegó a la comunidad. Sin conocer la verdadera identidad del padre, Judá reaccionó con furia e indignación. En una sociedad patriarcal donde la honra de la familia recaía en la conducta de las mujeres, un embarazo fuera del matrimonio era considerado un escándalo. Judá, mostrando una hipocresía evidente, ordenó que Tamar fuera quemada. Este castigo extremo revela no solo la severidad de las leyes y normas culturales de la época, sino también la ceguera de Judá ante su propio pecado. En este momento, Tamar estaba enfrentando la peor de las injusticias: ser castigada por un embarazo que resultó de un acto que Judá había provocado.
El hecho de que Judá estuviera dispuesto a ejecutar un juicio tan severo sin investigar más a fondo muestra cómo las estructuras patriarcales podían ser utilizadas para encubrir los errores de los hombres mientras se castigaba desproporcionadamente a las mujeres. Tamar, sin embargo, no se dejó intimidar. Este sería el momento en el que las pruebas que había asegurado se convertirían en su salvación. En el momento crítico, cuando Tamar estaba a punto de ser ejecutada, presentó los objetos que había recibido de Judá, el sello, el cordón y el bastón. Con estas pruebas, expuso la verdadera identidad del padre de sus hijos. En un giro sorprendente y dramático, Tamar no solo se salvó a sí misma, sino que también obligó a Judá a confrontar su hipocresía. La reacción de Judá en este momento fue reveladora. En lugar de negar o tratar de encubrir la verdad, reconoció públicamente su error. Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, dijo Judá, marcando un momento de arrepentimiento y transformación. Este acto de confesión no solo liberó a Tamar de cualquier culpa, sino que también puso en evidencia el fracaso de Judá en cumplir su deber. La revelación del engaño de Tamar es un punto culminante en su historia. Su inteligencia y previsión para asegurar pruebas tangibles no solo la salvaron, sino que también corrigieron una injusticia flagrante. Este momento también subraya un tema recurrente en la narrativa bíblica: la verdad, aunque a menudo oculta por el pecado humano, siempre sale a la luz en el momento correcto. Judá no solo reconoció públicamente que había sido injusto con Tamar, sino que también admitió que ella era más justa que él. Esta declaración marcó un cambio significativo en su carácter. Judá, quien anteriormente había tomado decisiones impulsivas y egoístas, comenzó un proceso de transformación que lo llevaría a desempeñar un papel más prominente y positivo en la historia de Israel. El reconocimiento de su pecado por parte de Judá no solo benefició a Tamar, sino que también restauró la integridad de la familia. Este acto de confesión y arrepentimiento es un recordatorio poderoso de que incluso los errores más graves pueden ser redimidos cuando se enfrentan con humildad y sinceridad. Además, la declaración de Judá tiene implicaciones espirituales profundas. En este acto, vemos un eco del tema redentor que permea la Biblia. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para la reconciliación con Dios y con los demás. Tamar, a través de su valentía y determinación, se convirtió en un catalizador para esta transformación, demostrando cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más complicadas para su propósito redentor. El descubrimiento de la verdad es un momento de justicia y redención en la historia de Tamar. Este evento no solo reivindicó a Tamar, sino que también marcó el inicio de un cambio en el corazón de Judá. A través de su inteligencia, Tamar no solo aseguró su lugar en la familia, sino que también obligó a Judá a enfrentar sus fallas y tomar responsabilidad por sus acciones. Este momento también refleja el poder transformador de la verdad. Aunque el camino de Tamar estuvo lleno de desafíos y peligro, su historia demuestra que la justicia divina prevalece incluso en las circunstancias más difíciles. Tamar no solo encontró su lugar en la familia de Judá, sino que también se convirtió en una figura clave en la narrativa de redención de Dios. El desenlace de la historia de Tamar llegó con el nacimiento de sus gemelos, Fares y Zara. Este evento no solo marcó un giro significativo en la narrativa personal de Tamar, sino también en la línea de Judá, ya que aseguró la continuidad del linaje familiar. El relato del nacimiento, descrito en Génesis 38, versículos del 27 al 30, es notable por su carácter simbólico y profético.
Durante el parto, Sara extendió primero su mano, y la partera ató un hilo rojo en su muñeca, indicando que él era el primogénito. Sin embargo, Fares nació primero, rompiendo el orden esperado. Este incidente refleja el patrón bíblico de Dios desafiando las expectativas humanas, como ocurrió con otros personajes clave, como Jacob y Esaú. El nombre Fares significa brecha o ruptura, lo que simboliza cómo su nacimiento rompió las normas establecidas y aseguró el cumplimiento del plan divino. Por otro lado, Sara, cuyo nombre significa resplandor, representa la luz de esperanza que acompaña a la redención. Estos nombres no solo capturan la importancia del momento, sino que también apuntan a la influencia futura de estos gemelos en la historia de Israel. Fares se convirtió en un antepasado directo del rey David y, en última instancia, de Jesucristo. Este hecho conecta a Tamar directamente con la genealogía mesiánica, lo que subraya su papel crucial en el plan redentor de Dios. El linaje de Fares es mencionado en Mateo 1, versículo 3, donde Tamar se destaca como una de las pocas mujeres incluidas en la genealogía de Jesús. Este reconocimiento no solo es significativo por la prominencia del linaje de David, sino también porque destaca cómo Dios utiliza incluso las situaciones más turbias y las personas más marginadas para cumplir su propósito eterno. A través de Fares, Tamar no solo aseguró su lugar en la historia de la salvación, sino que también dejó un legado de redención que trascendió generaciones. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Su historia demuestra que, aunque las circunstancias humanas puedan parecer caóticas o incluso desesperadas, Dios trabaja a través de ellas para realizar su plan soberano. El nacimiento de Fares y Sara también simboliza la redención y restauración de Tamar. A través de sus hijos, Tamar no solo reivindicó su posición dentro de la familia de Judá, sino que también aseguró que su linaje fuera parte integral del pacto de Dios con su pueblo. La redención de Tamar no es solo personal, sino también colectiva y teológica. Su inclusión en la genealogía de Cristo es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios no está limitada por el pecado humano, las normas sociales o las expectativas culturales. Dios redime incluso las situaciones más complejas y oscuras, transformándolas en parte de su propósito glorioso. Además, Tamar se convierte en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan injusticias o desafíos aparentemente insuperables. Su historia muestra que, independientemente de las circunstancias, la fidelidad de Dios prevalece y su plan redentor no puede ser frustrado. Uno de los aspectos más significativos de la historia de Tamar es su inclusión en la genealogía de Jesucristo, como se menciona en Mateo 1, versículo 3. En un mundo antiguo donde las genealogías generalmente resaltaban únicamente a los hombres, la mención de Tamar, junto con otras mujeres como Rahab, Ruth y María, es un hecho extraordinario. Esta inclusión destaca el propósito divino de exaltar a las personas marginadas y subraya cómo Dios utiliza a mujeres valientes y decididas para cumplir su plan redentor. Tamar no es recordada solo como un personaje histórico, sino como un eslabón crucial en la línea que llevaría al Mesías. Su inclusión en esta genealogía es un testimonio del papel activo y significativo de las mujeres en la narrativa de la salvación, a pesar de las normas culturales restrictivas de su tiempo. La genealogía de Cristo,
tal como se presenta en Mateo, no oculta los elementos controversiales o las historias difíciles que llevaron al cumplimiento del plan de Dios. Tamar, cuya historia está llena de desafíos, engaños y redención, simboliza la gracia divina que abarca a todos, independientemente de su pasado o circunstancias. La historia de Tamar refleja un patrón recurrente en la Biblia. Dios eleva a las personas marginadas y las utiliza para cumplir su propósito. Tamar, una viuda sin hijos en una sociedad patriarcal, enfrentó múltiples capas de marginación y rechazo. Sin embargo, su valentía y determinación le permitieron superar estas barreras y desempeñar un papel central en la historia de Israel. A través de Tamar, vemos cómo Dios redefine las normas culturales al otorgar dignidad y propósito a quienes la sociedad consideraba insignificantes. Este tema se repite en otras historias bíblicas, como la de Rahab, una prostituta que fue clave en la conquista de Jericó, y Ruth, una extranjera moabita que se convirtió en la bisabuela de David. Estas mujeres, al igual que Tamar, son recordadas no por sus circunstancias iniciales, sino por cómo Dios trabajó a través de ellas para cumplir su plan. La historia de Tamar nos enseña que, aunque la sociedad pueda marginar o ignorar a ciertos grupos, el propósito divino trasciende estas limitaciones humanas. Dios no solo utiliza a los marginados, sino que también los exalta, mostrándonos que su gracia no discrimina. Tamar es un ejemplo sobresaliente de valentía y fe en medio de circunstancias difíciles. A pesar de enfrentar injusticias significativas, Tamar no se resignó a su destino. En cambio, actuó con inteligencia y audacia para asegurar su lugar en la familia de Judá y en el propósito de Dios. Su historia enseña que la valentía no siempre se manifiesta como grandes gestos heroicos, sino también en decisiones difíciles tomadas en momentos críticos. Tamar arriesgó su vida al disfrazarse y confrontar indirectamente a Judá, mostrando una fe notable en que su causa era justa y que Dios trabajaría a través de sus acciones. Para los creyentes de hoy, Tamar representa una inspiración para enfrentar las injusticias y confiar en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Su historia es un recordatorio de que la fe y la determinación pueden prevalecer sobre las barreras sociales y las adversidades. La historia de Tamar está impregnada de situaciones de injusticia, sufrimiento y marginalización. Desde la muerte de sus 2 esposos hasta el rechazo y la negligencia de Judá, Tamar enfrentó una cadena de eventos que podrían haber destruido su vida. Sin embargo, a lo largo de la narrativa, emerge un tema fundamental: la justicia de Dios siempre prevalece, incluso en medio de las fallas humanas. La muerte de Er y Onam fue un juicio directo de Dios por su maldad, pero también fue una preparación para el cumplimiento de su propósito. Cuando Judá falló en cumplir su deber hacia Tamar, Dios permitió que ella tomara medidas que no solo reivindicarían su posición, sino que también expondrían la injusticia de Judá. Este equilibrio entre las acciones humanas y la intervención divina resalta el carácter justo de Dios, quien no ignora el sufrimiento ni las fallas humanas. La declaración de Judá, ella es más justa que yo, no es solo un reconocimiento de su propio pecado, sino también una validación del papel de Tamar en la historia. En este momento, vemos cómo la justicia de Dios no solo corrige las fallas humanas, sino que también exalta a quienes han sido marginados y despreciados. La narrativa de Tamar es un testimonio de cómo Dios puede transformar las circunstancias más oscuras en algo redentor y glorioso. Desde la perspectiva humana, la historia de Tamar podría ser vista como una serie de fracasos, matrimonios fallidos,
rechazo social y un acto de engaño para asegurar su lugar en la familia. Sin embargo, desde la perspectiva divina, cada uno de estos eventos formaba parte de un plan mayor. El nacimiento de Fares y Zara no fue un simple desenlace biológico, sino un acto de redención que aseguró la continuidad de la línea de Judá y el cumplimiento del pacto de Dios. Este patrón de redención en medio de la oscuridad es un tema recurrente en las Escrituras, desde la esclavitud de José hasta la crucifixión de Cristo. En cada caso, lo que parecía ser una derrota o tragedia se transformó en un evento central en el plan de redención de Dios. En la historia de Tamar, vemos un eco de la gracia que se manifestaría plenamente en Cristo. Su vida demuestra que Dios no está limitado por el pecado humano o las circunstancias adversas. En cambio, utiliza incluso los eventos más caóticos para traer redención, esperanza y propósito. Desde una perspectiva teológica, la historia de Tamar ofrece profundas lecciones sobre la soberanía de Dios y su capacidad para redimir incluso las situaciones más complejas. Tamar, una mujer extranjera y marginada, se convirtió en un instrumento clave en la línea mesiánica, mostrando que el plan de Dios no está limitado por las barreras culturales, sociales o morales. La inclusión de Tamar en la genealogía de Cristo no solo resalta su importancia histórica, sino también su relevancia espiritual. En su historia, vemos una prefiguración del Evangelio, la redención que llega a través de medios inesperados, la justicia que se establece en medio de la injusticia y la gracia que transforma incluso las vidas más quebrantadas. El acto de Tamar de exigir justicia y asegurar su lugar en la familia de Judá refleja la naturaleza de Dios como un defensor de los marginados y un redentor de lo perdido. Este mensaje teológico no solo era relevante en el contexto del Antiguo Testamento, sino que también apunta hacia el ministerio de Jesús, quien constantemente exaltó a los humildes, defendió a los oprimidos y ofreció redención a los rechazados. Tamar y Ruth, aunque separadas por generaciones, comparten una conexión profunda a través de su lugar en la genealogía de Cristo. Ambas mujeres enfrentaron circunstancias adversas y marginación, pero demostraron una valentía excepcional para asegurar su lugar en la narrativa divina. Tamar, como vimos, tomó medidas arriesgadas para garantizar su descendencia dentro de la familia de Judá. Del mismo modo, Ruth, una moabita extranjera, dejó su tierra natal para acompañar a su suegra Noemí y, más tarde, buscó redención al unirse a Booz. Ambas mujeres actuaron en contextos culturales que ofrecían pocas opciones para las viudas y ambas demostraron una fe y determinación que trascendieron las normas sociales. La conexión entre Tamar y Ruth es más que circunstancial. Tamar, al dar a luz a Fares, inició una línea que culminaría en Booz, quien más tarde se casaría con Ruth. Este linaje no solo asegura la continuidad de la promesa divina, sino que también refleja cómo Dios trabaja a través de individuos aparentemente insignificantes para cumplir su plan eterno. Ambas mujeres se destacan como ejemplos de cómo la valentía y la fe pueden transformar las adversidades en oportunidades divinas. Rahab, otra mujer incluida en la genealogía de Cristo, comparte similitudes notables con Tamar. Al igual que Tamar, Rahab fue una mujer cuya vida estuvo marcada por controversias, pero que desempeñó un papel crucial en la historia redentora de Dios. Rahab, una prostituta en Jericó, ayudó a los espías israelitas, arriesgando su vida para protegerlos. Su fe en el Dios de Israel la llevó no solo a ser salvada cuando Jericó fue destruido, sino también a ser incluida en la comunidad del pacto de Israel. Tamar, aunque no era prostituta,
utilizó un disfraz para asegurar justicia en su familia. Ambas mujeres enfrentaron el juicio de la sociedad, pero fueron redimidas y exaltadas por Dios debido a su fe y acciones decisivas. La conexión entre Tamar y Rahab subraya un tema clave en la narrativa bíblica: la gracia de Dios no discrimina. Tanto Tamar como Rahab fueron incluidas en la línea mesiánica, mostrando que Dios utiliza a personas de todos los contextos y circunstancias para cumplir su propósito. Tamar y María, la madre de Jesús, parecen ser opuestas en muchos aspectos. Tamar enfrentó un contexto de engaño y controversia, mientras que María fue elegida como la madre del Salvador en un acto puro y milagroso. Sin embargo, ambas comparten un vínculo esencial: su disposición a cumplir con el propósito de Dios en circunstancias difíciles. Tamar actuó con valentía para corregir una injusticia y asegurar la continuidad del linaje que llevaría al Mesías. Por otro lado, María aceptó humildemente su papel como madre de Jesús, a pesar de los desafíos y la probable deshonra social que enfrentaría como una mujer joven soltera embarazada. Ambas mujeres demostraron una fe extraordinaria y una disposición a someterse al plan divino, incluso cuando éste parecía incomprensible o difícil. La conexión entre Tamar y María también resalta la soberanía de Dios en la historia de la redención. Tamar aseguró la línea de Judá a través de Fares, y María, siglos después, dio a luz al Salvador que redimiría a toda la humanidad. Ambas mujeres, cada una en su tiempo, jugaron un papel vital en el cumplimiento del plan eterno de Dios. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. I'm RJ Decker, private investigator, uncovering the Sunshine State's darkest secrets. Tuesdays, it's the premiere of ABC's hottest new crime show. RJ freaking Decker, as I live and breathe. He's a private eye. It's not a standard murder, it's something bigger. And a public mass. Trying to get sent back to prison today? You go to prison one time and suddenly it's all the jokes. RJ Decker, series premiere, Tuesdays on ABC and stream on Hulu. Las historias de Tamar, Ruth, Rahab y María destacan un tema común: la gracia de Dios se extiende a todos, independientemente de su pasado, origen o circunstancias. Estas mujeres, cada una en su contexto, enfrentaron adversidades significativas y tomaron decisiones que desafiaron las normas sociales y culturales de su época. Su inclusión en la genealogía de Cristo no solo es un testimonio de su importancia histórica, sino también una declaración teológica sobre la naturaleza inclusiva del plan redentor de Dios. Además, estas comparaciones resaltan un patrón bíblico de cómo Dios utiliza a personas marginadas, despreciadas o consideradas insignificantes para llevar a cabo sus propósitos más grandes. La historia de estas mujeres no es solo una narración de sus logros individuales, sino una reflexión sobre el poder transformador de la gracia divina. La historia de Tamar, ubicada en Génesis 38, se inserta estratégicamente entre los relatos de José, un personaje destacado por su integridad y fidelidad a Dios. Este contraste no es casual. Mientras que José es presentado como un modelo de obediencia y pureza, la narrativa de Tamar y Judá está llena de intriga, engaño y pecado. El relato de Tamar expone las fallas humanas en la familia de Judá, mientras que la historia de José resalta la virtud y la confianza en Dios en medio de las pruebas. Sin embargo, ambas historias están profundamente conectadas por un tema común: el cumplimiento del plan de Dios a través de circunstancias aparentemente contradictorias.
Mientras que José actúa como un salvador temporal al preservar la vida de su familia durante la hambruna, Tamar asegura la continuidad del linaje que eventualmente llevaría a la llegada del Salvador definitivo, Jesucristo. Estas narrativas paralelas muestran cómo Dios trabaja tanto a través de la rectitud como de los errores humanos para cumplir su propósito. La historia de Tamar no solo es crucial para la narrativa de Génesis, sino también para el desarrollo del personaje de Judá. Al principio, Judá es retratado como un hombre impulsivo y egoísta, dispuesto a vender a su hermano José y a abandonar sus responsabilidades familiares. Sin embargo, su encuentro con Tamar marca el inicio de un cambio significativo en su vida. Cuando Judá reconoce públicamente su error al decir, «Ella es más justa que yo», comienza un proceso de transformación que culminará en su papel como líder prominente entre las tribus de Israel. Más adelante, en Génesis 44, vemos a un Judá cambiado, dispuesto a ofrecerse como sustituto por la vida de Benjamín, demostrando una madurez y responsabilidad que antes le faltaban. La historia de Tamar fue un catalizador para este cambio. A través de su valentía y determinación, Tamar obligó a Judá a confrontar su hipocresía y asumir la responsabilidad por sus acciones. Este proceso no solo benefició a Tamar, sino que también preparó a Judá para su papel futuro como cabeza de la tribu de la cual surgiría el Mesías. La narrativa de Tamar en Génesis 38 es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de las fallas humanas, Dios aseguró que su promesa de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham continuara. La inclusión de Tamar y sus hijos, Fares y Sara, en la genealogía mesiánica muestra que el plan de Dios no está limitado por los errores humanos. Incluso en medio de la desobediencia, el engaño y el pecado, Dios utilizó la historia de Tamar para preservar la línea de Judá, asegurando así la continuidad del pacto. El nacimiento de Fares, en particular, destaca cómo Dios puede redimir incluso las circunstancias más oscuras. Aunque las acciones que llevaron a su concepción fueron moralmente cuestionables, su linaje culminaría en David y, eventualmente, en Jesucristo. Este patrón de redención demuestra que Dios no solo trabaja a pesar de las fallas humanas, sino que las utiliza activamente para cumplir su propósito soberano. La historia de Tamar es una representación poderosa de la lucha por la justicia en un mundo lleno de desigualdad e injusticia. Tamar, una mujer marginada y sin protección en una sociedad patriarcal, tomó medidas extraordinarias para exigir lo que le correspondía. El derecho al matrimonio levirato le otorgaba una oportunidad legítima de tener descendencia y asegurar su lugar en la familia de Judá. Sin embargo, Judá no cumplió con esta obligación, dejando a Tamar en una posición de vulnerabilidad extrema. En lugar de resignarse a su destino, Tamar ideó un plan para garantizar que su derecho fuera respetado. Su decisión de disfrazarse y confrontar indirectamente a Judá no solo fue audaz, sino también una declaración contundente de su determinación de reclamar justicia. Este acto refleja un principio importante: la lucha por la justicia no siempre sigue los caminos convencionales. Tamar desafió las normas sociales de su época para corregir una injusticia flagrante. Aunque sus métodos pueden parecer controversiales, su historia destaca que la justicia, especialmente en el marco bíblico, trasciende las reglas humanas y se alinea con el propósito divino. Judá, como figura masculina de autoridad, tenía una responsabilidad clara hacia Tamar. Según las normas culturales y legales de la época, era su deber asegurar que Tamar fuera cuidada y que su linaje continuara a través de Selá,
su hijo menor. Sin embargo, su temor a perder a Selah lo llevó a ignorar esta responsabilidad, dejando a Tamar en el abandono. La falta de acción de Judá no solo refleja una injusticia personal hacia Tamar, sino también una falla en su papel como líder dentro de su familia. Su negligencia es un ejemplo de cómo las estructuras patriarcales de la época a menudo dejaban a las mujeres marginadas y desprotegidas. Sin embargo, el punto culminante de esta narrativa ocurre cuando Judá reconoce su error al decir, ella es más justa que yo. Este momento no solo marca un cambio en el carácter de Judá, sino que también resalta la importancia de asumir la responsabilidad como un paso hacia la justicia. Tamar, a través de su valentía, obligó a Judá a enfrentar sus fallas y corregir la injusticia que había perpetuado. La historia de Tamar tiene implicaciones profundas para las discusiones sobre justicia social en la actualidad. Su lucha por la justicia en un sistema que la marginaba resuena con los desafíos que enfrentan muchas personas vulnerables en las sociedades modernas. Tamar es un recordatorio de que la justicia no siempre se logra de manera fácil o convencional, pero es un valor fundamental que merece ser perseguido. En la sociedad contemporánea, el concepto de justicia social abarca la protección de los derechos de los marginados, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras sistémicas que perpetúan la desigualdad. Tamar, aunque operaba en un contexto histórico y cultural diferente, personifica estos principios. Su historia destaca la importancia de actuar con valentía frente a la injusticia y de responsabilizar a aquellos en posiciones de poder. Además, la narrativa de Tamar nos enseña que la justicia divina siempre prevalece. Aunque los sistemas humanos son imperfectos, Dios trabaja a través de las circunstancias más difíciles para corregir las injusticias y restaurar el orden. Esto ofrece esperanza a aquellos que enfrentan desafíos en la lucha por la justicia en el mundo actual, recordándoles que su esfuerzo no es en vano. La vida de Tamar, llena de desafíos, engaños y redención, es un reflejo profundo de la gracia de Dios. Aunque sus circunstancias fueron complicadas y sus métodos controversiales, su inclusión en la genealogía de Jesucristo subraya un mensaje central del Evangelio: la gracia de Dios no discrimina y está disponible para todos. Tamar no era israelita de nacimiento, lo que la colocaba en una posición de desventaja dentro de la comunidad del pacto. Sin embargo, su historia muestra cómo Dios extiende su gracia más allá de las barreras étnicas, sociales y culturales. A través de su valentía y fe, Tamar se convirtió en una parte integral del linaje mesiánico, demostrando que la gracia de Dios es inclusiva y transformadora. El relato de Tamar también nos enseña que la redención de Dios no se basa en el mérito humano, sino en su propósito soberano. Tamar no solo fue redimida en el plano personal, sino que su historia también forma parte de un plan mayor que culminaría en la venida de Cristo, el Redentor de toda la humanidad. La genealogía de Cristo, tal como se presenta en Mateo 1, está llena de personajes cuya vida fue marcada por el pecado, la marginación y la controversia. Tamar, junto con Rahab, Ruth y Betsabé, representa cómo Dios utiliza a personas imperfectas para cumplir su plan perfecto. La inclusión de Tamar en este linaje no es un accidente. Su historia refleja cómo la gracia de Dios transforma incluso las situaciones más oscuras y utiliza a personas aparentemente insignificantes para cumplir su propósito redentor. Tamar, una viuda marginada que luchó por la justicia, fue integrada en el plan de salvación de Dios, demostrando que su gracia es más grande que cualquier circunstancia. En el linaje de Cristo, vemos un patrón claro:
Dios no elige a los perfectos o a los que tienen una posición de privilegio. En cambio, elige a aquellos que enfrentan desafíos, luchan por la justicia y confían en su propósito. Tamar, al igual que otros en este linaje, es un testimonio de que la gracia de Dios abarca a todos, independientemente de su pasado o circunstancias. La historia de Tamar tiene un mensaje poderoso para los creyentes de todas las épocas: nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tamar, una mujer que enfrentó rechazo, injusticia y marginación, fue redimida y utilizada por Dios de manera extraordinaria. Su inclusión en la genealogía de Cristo es un recordatorio de que Dios no solo redime a las personas, sino también sus circunstancias. Para los creyentes, la historia de Tamar es una invitación a confiar en la soberanía y gracia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Tamar nos enseña que, aunque nuestras vidas puedan estar marcadas por el pecado o las dificultades, Dios puede transformar nuestras historias en parte de su plan redentor. Además, la historia de Tamar subraya la importancia de la fe y la valentía en nuestra relación con Dios. Tamar no solo esperó pasivamente la justicia, sino que actuó con determinación y confianza en que Dios trabajaría a través de sus acciones. Este ejemplo nos desafía a actuar con fe y valentía en nuestra propia vida, confiando en que la gracia de Dios está presente en cada situación. El impacto de Tamar en la narrativa bíblica no se detiene en su tiempo, se extiende a través de las generaciones y culmina en la figura de David, el rey más prominente de Israel. Su hijo Fares, nacido en circunstancias controversiales, se convirtió en un eslabón esencial en la línea genealógica que llevaría a David y, eventualmente, a Jesucristo. En el libro de Ruth 4, versículos del 18 al 22, encontramos una lista genealógica que conecta a Fares con Booz, Obed, Jesé y finalmente David. Esta genealogía no solo rastrea la continuidad del linaje, sino que también subraya la fidelidad de Dios en mantener su pacto con su pueblo. Fares, cuyo nombre significa brecha o ruptura, simboliza cómo Dios puede superar cualquier obstáculo para cumplir su propósito divino. El linaje de Tamar a través de Fares no es solo una línea de sangre, sino un testimonio de cómo Dios utiliza a personas y circunstancias imperfectas para cumplir su plan soberano. Tamar, a través de su valentía y determinación, aseguró la continuidad de una línea que sería fundamental para la historia de Israel y el mundo. Sin Tamar, la línea de Judá que culminaría en David no habría existido. Tamar no solo aseguró la continuidad de esta línea, sino que también sentó las bases para el establecimiento de la monarquía en Israel. David, el hijo más destacado de esta línea, no solo unificó las tribus de Israel, sino que también recibió la promesa mesiánica de que su trono sería eterno. Tamar, aunque distante en el tiempo, desempeñó un papel crucial en este desarrollo histórico. Su historia no solo resalta su importancia personal, sino también su impacto en la identidad nacional de Israel. La línea de Judá, fortalecida por su intervención, se convirtió en la base de la promesa divina que encontraría su cumplimiento en Cristo. Este vínculo entre Tamar y David también subraya un tema importante en la narrativa bíblica: la importancia del linaje y la herencia en la historia de la redención. Tamar, a través de su persistencia, garantizó que la línea de Judá no solo continuara, sino que también prosperara, sentando las bases para el establecimiento del reino de Israel y la venida del Mesías. La conexión entre Tamar y David no solo es histórica, sino también mesiánica. A través de David,
la línea de Tamar se extiende hasta Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de redención de Dios para toda la humanidad. En Mateo 1, versículo 3, Tamar es mencionada como parte de esta genealogía, destacando su importancia en el plan redentor de Dios. Jesús, como descendiente de David, encarna la promesa de un reino eterno que trasciende las limitaciones humanas. Tamar, al asegurar la continuidad de la línea de Judá, desempeñó un papel vital en la preparación de esta promesa. Su historia, aunque marcada por el sufrimiento y la injusticia, es una prueba de cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito eterno. El vínculo entre Tamar y Jesús también resalta el tema de la gracia y la redención en la Biblia. Tamar, una mujer marginada que luchó por la justicia, se convirtió en una figura clave en la historia de la salvación. Su inclusión en la genealogía de Cristo no solo valida su papel histórico, sino que también nos enseña sobre la naturaleza inclusiva del reino de Dios, que acoge a todos, independientemente de su pasado. En la tradición judía, el linaje es un componente central de la identidad y el propósito espiritual. Desde los tiempos de Abraham, Dios estableció que su pacto con Israel se transmitiría a través de generaciones específicas, asegurando que su promesa de bendición y redención se cumpliera. Este énfasis en la continuidad generacional subraya la importancia de preservar la línea de descendencia, tanto para la herencia tribal como para el cumplimiento de las promesas divinas. La historia de Tamar destaca cómo esta continuidad fue preservada en circunstancias difíciles. Cuando la línea de Judá estuvo en peligro debido a la muerte de y Onán y la negligencia de Judá hacia Tamar, ella tomó medidas audaces para asegurar que la línea no se extinguiera. Este acto no solo protegió la promesa de Dios, sino que también reafirmó el valor del linaje como un medio para transmitir el propósito divino a través de generaciones. El linaje en la cultura judía no era solo una cuestión de herencia biológica, también era un vehículo para la transmisión de bendiciones, identidad tribal y la misión redentora de Dios. Tamar, al asegurar la continuidad de la línea de Judá, contribuyó directamente a este propósito, convirtiéndose en una figura clave en la historia de Israel. Tamar se destaca como una figura crucial en la preservación del linaje de Judá, uno de los pilares de la identidad tribal de Israel. La tribu de Judá no solo era prominente por su tamaño e influencia, sino también por su papel profético en la llegada del Mesías. Cuando Judá, por temor o negligencia, no cumplió con su deber hacia Tamar, ella asumió la responsabilidad de proteger el linaje. Este acto no fue solo una decisión personal, sino una acción con profundas implicaciones espirituales y culturales. Tamar entendió que su lugar en la familia no era solo un derecho, sino también una responsabilidad hacia el pacto de Dios con su pueblo. El nacimiento de Fares, a quien Tamar aseguró dentro de la línea de Judá, es significativo no solo para la continuidad de la tribu, sino también para su desarrollo como el linaje real de Israel. Más tarde, la tribu de Judá daría lugar al rey David y, eventualmente, a Jesucristo. Tamar, al proteger este linaje, jugó un papel fundamental en la narrativa redentora de Dios. La línea de descendencia que Tamar aseguró no solo tuvo relevancia histórica, sino también un significado mesiánico profundo. En Génesis 49, versículo 10, Jacob profetizó que el cetro no se apartaría de Judá, una promesa que se cumplió parcialmente en David y plenamente en Jesucristo. Tamar, al preservar esta línea, se convirtió en una figura esencial para el cumplimiento de esta profecía.
El linaje mesiánico de Tamar subraya la soberanía de Dios al trabajar a través de eventos humanos aparentemente caóticos. Tamar no solo aseguró la continuidad de la línea, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más difíciles para traer redención y esperanza. Además, la inclusión de Tamar en la genealogía de Cristo resalta la gracia de Dios y su capacidad para transformar las vidas y las historias humanas en parte de su plan eterno. Tamar, a pesar de ser una mujer marginada y enfrentarse a desafíos significativos, fue integrada en el linaje del Mesías, demostrando que la gracia de Dios no discrimina y que su propósito trasciende las limitaciones humanas. Tamar, aunque no era israelita de nacimiento, logró un lugar destacado dentro de la comunidad del pacto. Este hecho no es menor, ya que resalta uno de los temas más significativos de la narrativa bíblica, la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. La cultura del antiguo Israel, basada en las promesas hechas a Abraham, enfatizaba la separación de las naciones circundantes para mantener la pureza del pacto. Sin embargo, la historia de Tamar muestra que, desde el principio, Dios estaba trabajando para incluir a personas de todas las naciones en su propósito eterno. Tamar, una mujer cananea que se enfrentó a la marginación y el rechazo, no solo fue aceptada en la comunidad del pacto, sino que también fue elevada a un lugar de honor como ancestro del Mesías. Este acto de inclusión no solo reafirma el carácter universal del plan de Dios, sino que también desafía las barreras culturales y sociales de la época. Tamar no solo aseguró su lugar en la familia de Judá, sino que también se convirtió en un testimonio vivo de que la gracia y la misericordia de Dios trascienden todas las fronteras humanas. La historia de Tamar prefigura un tema central del Nuevo Testamento, la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. En Mateo 1, Tamar es mencionada junto con otras mujeres no israelitas, como Rahab y Ruth, en la genealogía de Cristo. Este detalle subraya que el plan redentor de Dios no se limita a un grupo étnico específico, sino que está destinado a toda la humanidad. La inclusión de Tamar en la línea mesiánica es un recordatorio de que el propósito de Dios siempre ha sido universal. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios extiende su pacto a aquellos que inicialmente parecían estar fuera de él. Tamar, al igual que otros gentiles mencionados en la Biblia, se convierte en un instrumento clave en el cumplimiento de este plan, demostrando que la fe y la obediencia son más importantes que el origen étnico o cultural. Además, la inclusión de Tamar en la comunidad del pacto no fue simplemente un acto simbólico. Su lugar en la genealogía de Cristo muestra que Dios no solo acepta a los marginados, sino que los utiliza de manera poderosa para cumplir su propósito. Tamar, una mujer que enfrentó grandes desafíos, se convirtió en una figura central en la narrativa redentora de Dios, demostrando que su gracia es para todos. La historia de Tamar tiene profundas implicaciones para la comunidad de fe contemporánea. En un mundo dividido por barreras culturales, sociales y económicas, Tamar nos recuerda que el plan de Dios incluye a todos, independientemente de su origen o circunstancias. La unidad en la diversidad es un tema recurrente en la narrativa bíblica. Desde Tamar hasta la iglesia primitiva, vemos cómo Dios reúne a personas de diferentes orígenes para formar una comunidad centrada en su propósito redentor. Tamar, como una mujer extranjera que se convirtió en parte integral de la línea mesiánica, es un testimonio de esta unidad. Para la iglesia moderna, la historia de Tamar es un desafío a abrazar la diversidad y a reconocer el valor de cada persona en el plan de Dios.
Tamar nos enseña que, aunque las diferencias culturales y sociales pueden ser significativas, son secundarias en comparación con el llamado universal de Dios a la redención y la inclusión. La historia de Tamar sigue siendo profundamente relevante para las mujeres de la actualidad, especialmente aquellas que enfrentan desafíos relacionados con la injusticia, el rechazo o la marginación. Tamar, una mujer que luchó contra las adversidades sociales y familiares en un contexto patriarcal extremo, es un modelo de resiliencia y valentía. En muchas partes del mundo, las mujeres aún enfrentan barreras similares a las que Tamar enfrentó: desigualdad de género, falta de acceso a recursos y derechos básicos, y sistemas que perpetúan la injusticia. Tamar nos recuerda que, aunque las estructuras humanas pueden fallar, siempre existe la posibilidad de actuar con valentía y fe para buscar justicia. Además, Tamar ofrece una lección importante sobre el poder de la determinación y la fe. A pesar de su marginación, Tamar no permitió que las circunstancias definieran su destino. En cambio, tomó medidas audaces para corregir la injusticia que enfrentaba, asegurando su lugar en la narrativa redentora de Dios. Su historia inspira a las mujeres de hoy a defender sus derechos y a confiar en que Dios puede trabajar a través de ellas para cumplir su propósito. La historia de Tamar no está limitada por su contexto histórico, tiene un mensaje universal sobre la redención y la gracia de Dios. Tamar, una mujer que enfrentó el rechazo y la marginación, fue redimida y elevada a un lugar de honor en la genealogía de Cristo. Este hecho resalta una verdad fundamental: nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos desafíos que pueden parecer insuperables o situaciones que parecen estar marcadas por el fracaso. Tamar nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para traer redención y esperanza. Su historia es un recordatorio de que Dios no solo redime a las personas, sino también sus circunstancias, utilizando incluso los eventos más difíciles para cumplir su propósito. Este mensaje tiene un impacto profundo en la vida cristiana contemporánea. Tamar nos desafía a ver nuestras luchas y desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para experimentar la gracia transformadora de Dios. Además, su historia nos invita a extender esta gracia a los demás, reconociendo que todos somos parte del plan redentor de Dios. La historia de Tamar es también una invitación a la fe y la obediencia. Tamar, aunque enfrentó circunstancias adversas, actuó con valentía y confianza en que Dios estaba trabajando a través de ella. Este ejemplo nos desafía a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando su plan no es claro o cuando enfrentamos desafíos significativos. Tamar nos enseña que la fe no es pasiva, es activa y audaz. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door.
In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Su disposición a tomar riesgos y a desafiar las normas sociales para asegurar su lugar en la familia de Judá es un ejemplo de cómo la fe puede inspirar acciones que cambian vidas. Para los creyentes de hoy, Tamar es un recordatorio de que la obediencia a Dios a menudo requiere valentía y la disposición de actuar incluso en medio de la incertidumbre. Además, la historia de Tamar subraya la importancia de confiar en la soberanía de Dios. Aunque las circunstancias humanas pueden parecer caóticas o injustas, Dios siempre está trabajando para cumplir su propósito. Tamar, a través de su fe y acciones, se convirtió en un instrumento clave en la narrativa redentora de Dios, demostrando que la obediencia a su plan siempre lleva a un propósito mayor. La historia de Tamar es mucho más que un relato intrigante en las páginas del Génesis, es un testimonio vivo del carácter redentor de Dios y su capacidad para cumplir su propósito incluso en medio del caos y las fallas humanas. Tamar, una mujer marginada y aparentemente insignificante, tomó decisiones valientes que no solo aseguraron su lugar en la familia de Judá, sino que también establecieron la continuidad del linaje que culminaría en Jesucristo. A través de Tamar, vemos cómo Dios obra de maneras inesperadas. Su vida, marcada por la injusticia, el rechazo y los secretos oscuros, se transformó en una historia de redención y esperanza. Tamar nos enseña que Dios no está limitado por nuestras circunstancias ni por nuestras fallas. Él utiliza incluso los eventos más complicados y las personas más imperfectas para cumplir su plan eterno. La inclusión de Tamar en la genealogía de Cristo no es un detalle menor, es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios no discrimina. Su historia nos invita a reflexionar sobre el alcance de la redención divina que no se detiene ante las barreras culturales, sociales o morales. Tamar es una prueba de que todos tenemos un lugar en el propósito de Dios, independientemente de nuestro pasado o nuestras luchas. Hoy, su vida sigue siendo una inspiración para todos nosotros. Nos desafía a actuar con valentía en medio de las adversidades, a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar la justicia, incluso cuando parece inalcanzable. Tamar nos recuerda que, al igual que ella, podemos ser instrumentos en el plan redentor de Dios, dejando un legado que impactará generaciones. ¿Te has preguntado cómo Dios puede usar tu vida, tus decisiones y tus circunstancias para su propósito eterno? La historia de Tamar nos muestra que, con fe y obediencia, incluso los momentos más oscuros pueden transformarse en una parte esencial del plan divino. Al igual que Tamar, todos podemos encontrar redención y propósito en la gracia infinita de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje para desvelar los secretos oscuros de Tamar y su papel en la genealogía de Cristo. Que su historia inspire en nosotros una fe renovada, una valentía inquebrantable y una profunda confianza en el propósito eterno de Dios. Nos vemos en el próximo capítulo de esta apasionante narrativa. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Bíblica.